Primer libro de los Reyes, capítulo 16. Este estudio lo titulamos 5 reyes sucesores de Israel. Y bueno, como se habrán dado cuenta, el tiempo en que duraban los reyes en Israel, estamos hablando de la casa del norte, el Israel del norte. Recuerden que para este tiempo ya Israel estaba dividido. Y entonces los reyes del norte, pues su transición era muy corta debido a su maldad precisamente. Y dice desde el verso 1, y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esto lo vimos desde el capítulo anterior. Recordarán que se escribe que Baasa conspiró para matar al hijo de Jeroboam, a Nadab, para tomar su lugar y reinar sobre Israel. Y debido a la maldad con que se condujo Baasa durante su reinado, pues vemos que literalmente el profeta expresó el motivo de dicho juicio emitido por Dios. Ese motivo de ese juicio fue que se condujo de la misma manera en que lo hizo Jeroboam. Así de que enfrentaría las mismas consecuencias, el mismo juicio y toda su casa. Como lo comentábamos en el estudio anterior, pues Baasa no fue un descendiente del linaje de la sangre de Jeroboam, pero podríamos decir que sí fue un descendiente espiritual por haber hecho las mismas cosas que hizo Jeroboam, tocante a toda la idolatría y el desprecio por el sistema sacrificial establecido por Dios. Así de que, debido a que siguió con el camino de Jeroboam, pues bueno, la casa de Baasa iba a enfrentar el mismo juicio que la casa de Jeroboam. Dice el verso 5. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa. Y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra del Señor por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Así es de que en el segundo libro de Crónicas efectivamente se escribe que el profeta Jehú también habló con Josafat. Josafat fue rey de Judá aproximadamente unos 50 años después de este juicio emitido en contra de Baasa. Y sabemos que las escrituras nos enseñan que Dios es por naturaleza, sabemos que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. De hecho, Moisés, hablando de esta característica del Señor, expresó: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Y eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 14, verso 18. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Bueno, sin embargo, vemos que en la propia oración de Moisés él habló de perdón de Dios, el perdón de Dios por el pecado de iniquidad y rebelión.
Sin embargo, vemos que en el caso de Jeroboam y Baasa, pues la maldad de ellos fue tal que lograron provocar la ira de Dios. Imagínense lo terrible, las cosas terribles, todas las cosas terribles que hicieron. Y en el verso 2 de este capítulo de Reyes, vemos que Dios dijo que levantó a Baasa del polvo y lo puso por príncipe sobre Israel. Entonces, al hacer esto, Dios usó a Baasa para traer juicio a la casa de Jeroboam. Pero Dios no provocó que Baasa hiciera lo malo, es decir, el Señor jamás provoca la maldad en los hombres. ¿Qué es lo que hace el Señor? Muchas veces usa precisamente toda esa maldad para cumplir con sus propósitos, el Señor, para emitir juicio, etc. Entonces, Dios no necesitó forzar a Baasa, ¿sí? Para conspirar en contra de Nadab, el hijo de Jeroboam, y para asesinarlo. Ese deseo impío pues ya estaba en el corazón de Baasa. Al usar a Baasa para traer juicio sobre la casa de Jeroboam, Dios solamente necesitó dejar que Baasa hiciera lo que él quería hacer, lo que ya estaba en su corazón. Por lo tanto, pues era apropiado por parte de Dios juzgar a Baasa, por supuesto, porque Dios es justo, por algo que finalmente, que al final de cuentas, eso mismo iba a provocar, a promover el plan de Dios, los planes que el Señor tenía para con su pueblo. Algo que hemos aprendido de las Escrituras es que Dios siempre usa todas aquellas circunstancias que harán que se cumplan sus juicios, sus planes, sus misericordias, sus justicias. De tal manera que lo especial de esa característica de Dios es que Él siempre va a permitir que determinadas cosas sucedan. Lo que no significa que Él sea el autor de la maldad de los hombres. Pues claro que no, jamás. Eso jamás ha ocurrido ni ocurrirá. Aunque las cosas malas que ocurren en el mundo son provocadas por la maldad de los hombres, y sorprendentemente es todo ello es justo usado por Dios para cumplir sus planes hasta el fin. Así va a ser hasta el fin. Dice el verso 8: en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. ¿Se dan cuenta? Un tiempo muy breve. Y conspiró contra él su siervo, Simri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo, y luego que llegó a reinar estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar de ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es que se emitió una profecía y la profecía se iba a cumplir? ¿Cómo? De cualquier manera. Y vemos que las propias circunstancias, la propia maldad de los hombres es la que en su caso dio origen al cumplimiento de la profecía. Dice el verso 13: por todos los pecados que Baasa y los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está escrito, todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así es que podemos darnos cuenta de que la descripción de todos estos asesinatos de reyes pues toman una forma en común. Primero, se narra la conspiración.
se da el nombre, se describe quién es el asesino. Después el asesino hiere al rey y al final lo mata. Después el asesino ocupa el trono del rey difunto y como vemos, pues hubo muchos casos en que de la misma manera, la misma forma en que se hacían en las naciones extranjeras con los reyes paganos, porque era una costumbre de la antigüedad, aquel que llegaba al trono exterminaba toda la casa, toda la descendencia, perdón, del rey que había muerto. Era una costumbre terrible, era una forma de confirmar el reinado muchas veces de estos reyes paganos, pero que lamentablemente fue una costumbre que también se llevó a cabo en Israel. Este periodo de 2 años que se describe en que reinó Ela pues fue muy breve. El hijo de Baasa fue el cuarto rey de Israel y tuvo un reinado muy débil, muy pasajero. Desde el principio enfrentó muchos problemas debido a su incapacidad y a su vida libertina, ¿sí? Sin ningún tipo de carácter, que al final, pues así, lo único que generó fue que se acelerara su trágico fin. A diferencia de Nadab, quien murió en batalla, Ela, ¿cómo murió? ¿Ve? Borracho. Por su propio empleado, imagínense. Y por Simri. Y quien finalmente fue quien lo mató. Además, mató a toda la familia de Ela y hasta sus amigos fueron aniquilados, cumpliéndose así entonces la profecía que fue anunciada, y no quedó ninguno para ocupar el trono, sino solo Simri, el asesino. Pues ese fue el objetivo de exterminar a toda la familia de Ela. Entonces, dice el verso 15: en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri y reinó 7 días en Tirsa. Imagínense, 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Se suicidó. ¿Qué? Después de 7 días de haber de haber conspirado y matado al rey. Dice el verso 19: por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo no todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Como se dan cuenta, cuando lleguemos al análisis de los libros de crónicas, bueno, se va a ampliar muchos aspectos de los que estamos leyendo en estos libros de los reyes. Entonces, de este rey, pues muy poco se sabe, solo se conoce que fue el siervo, ¿sí?, del rey, conspirador y asesino, y gobernó en un tiempo pues, muy difícil, si es que a eso se le puede llamar gobernar. El reino del norte iba de mal en peor. El pueblo estaba dividido por diferentes aspirantes al trono, había muchos aspirantes al trono, y al mismo tiempo pues había una situación de guerra. Recordemos que llegó al poder matando a él y a toda la familia real de forma traicionera. Precisamente por su actuación en contra del rey legítimo, el pueblo se le sublevó, se levantó en contra de Simri, y por esa razón proclamaron como rey a Omri.
Zimri quería hacerse fuerte en el poder, pero el pueblo decidió que no quería un usurpador. Y designaron a Omri para hacerle frente. Cuando se dio cuenta de que su causa pues estaba perdida, decidió suicidarse. Qué terrible, ¿no? El palacio había sido sitiado por las tropas de Omri y por eso pues ya no había escape para Zimri. Así de que esto tuvo lugar en Tirsa, la capital de Israel en ese tiempo. Y eso es interesante porque este incendio se dice que fue lo que provocó el cambio de capital, que es justo lo que vamos a ver enseguida. Entonces, dice el verso 21, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Pues el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. Bueno, efectivamente había muchos aspirantes a ser rey. Omri derrotó a Tibni, quien murió supuestamente a manos de Omri. Después de la derrota de sus fuerzas, el pueblo de Israel cayó en una guerra civil. Esto fue lo que generó todo este desastre en Israel. Pero en ninguno de estos juicios finalmente hubo un arrepentimiento. Dios en todo momento recordemos que siempre se manifestó y siempre intentó a través de los profetas llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero no hubo arrepentimiento por parte del pueblo y esto pues es una evidencia de la impiedad y del no querer corregirse. Así es de que, ¿qué era lo que iba a suceder? Bueno, el pueblo se estaba enfilando hacia su propia ruina. Efectivamente sabemos y ya lo vimos, ya lo comentamos, Dios es tardo para la ira y es amplio en misericordia. Pero también es importante que el pueblo entienda, que nosotros entendamos que cuanto más pronto acudamos al arrepentimiento de nuestros pecados, el Señor es bueno para perdonar. Pero no es bueno que nosotros nos mantengamos en la misma circunstancia pensando que no hay problema, que Dios no atiende ese problema. Por supuesto que Dios es justo, siempre. Así es de que, bueno, esta división del reino entre Tibni y Omri comenzó en el año 27 de Asa, como se describe, y esta división duró 5 años, durante los cuales Omri tuvo un reino compartido. Al morir Tibni, Omri llegó a poseer todo el reino y el cual tuvo por 7 años finalmente. Esto fue durante el año 30 de Asa, en el que reinó Asa. Dice el verso 23, en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer. Vamos a poner atención a partir del verso 24. Fíjense bien, porque es justo de aquí donde nace Samaria. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Así es de que si te preguntabas de dónde surge este nombre de Samaria, bueno, muy simple. No pensó mucho. Omri simplemente le puso el nombre derivado de aquel hombre que le vendió este monte, Semer.
Samaria se convirtió en la capital, en la ciudad capital del reino del norte de Israel, y Omri construyó una capital que era políticamente neutral. ¿Por qué? Bueno, porque era una nueva ciudad, sin ninguna asociación tribal anterior, y tenía una fuerte posición defensiva en la cima de un monte. De hecho, algunas excavaciones en Samaria muestran que Omri fue el primer constructor de la colina en este lugar. Este sitio fue una buena elección estratégicamente hablando, ya que podía soportar, por el lugar en donde estaba colocado, podía soportar varios asedios de enemigos. Así es que, pues bueno, estratégicamente fue importante Samaria. Dice el verso 25, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor. Qué raro, ¿no? O sea, todos estos fueron terribles. Dice, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Llegamos al tiempo del rey Acab. Si hasta ahorita te ha sorprendido la maldad de todos estos reyes, espérate a que veamos cómo reinó Acab. Fuentes extrabíblicas elogian a Omri por sus logros. Vemos que conquistó Moab, hizo alianzas con Sidón y construyó la nueva ciudad capital, Samaria. Por muchos años después de su muerte, Israel fue llamado por los vecinos, por las naciones vecinas, la casa de Omri. Imagínate, llamar a Israel la casa de Omri. Lo interesante es que la evaluación de su reinado, el reinado de Omri, pues no tiene que ver con logros mayormente económicos, militares, sino con aspectos teológicos, porque, como dice la Escritura, anduvo en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Así es que este hombre fue el último rey de la familia de Jeroboam. Sobrepasó en maldad a todos sus antecesores y heredó un reino dividido. Pero después de 4 años de guerra, logró triunfar finalmente y quedar solo en el trono. Y a partir de ese momento comenzó a haber una unión en Israel y comenzaron a disfrutar de un cierto tiempo de paz y de prosperidad. Aparte de este fracaso espiritual que se describe, se le conoce como el rey más poderoso y notable de los reyes del norte. Así es de que él fundó la línea más estable y notable de las familias reales de Israel. Tuvo el apoyo de todo el pueblo, aunque no desde un principio, como vimos, pues estaba dividido, hubo una guerra y una guerra civil, pero a final de cuentas, el hecho de que Zimri, recuerdan, había quemado el palacio real en Tirsa, pues esto tendría mucho que ver precisamente con este, se dice que esto fue lo que tuvo que ver con el cambio de capital, ¿verdad? En lugar de Tirsa, en Samaria. Dice el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera la cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel,
hija de Etzbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. En su tiempo, y él de Bet-El reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, la historia de Acab, que fue el séptimo rey de Israel, ocupa el resto de este libro, solo que por estar ligada al ministerio de uno de los profetas más importantes, el profeta Elías, es importante que se le dé esta relación. Así es de que obviamente que el personaje más importante de estos relatos no es Acab, por supuesto, sino el profeta Elías. Vamos a poner atención en el ministerio del profeta Elías. Sin embargo, vemos algunos aspectos importantes del rey Acab en estos versículos que se describen. ¿Qué se dice? Bueno, que fue el peor de los más malos reyes de Israel. Su debilidad de carácter lo convirtió en un muñeco manejado por esta mujer terrible, Jezabel, su esposa, quien lo manejó a su antojo. Así es de que su pecado más grande fue precisamente pues eso en consecuencia, ¿no? Haberse unido a esta mujer extranjera, fanática, astuta, perversa, Jezabel. Ella era de procedencia sidonia, fenicia, hija del rey de Sidón. El casamiento con mujeres extranjeras, recordemos que siempre fue visto como algo particularmente que dañó mucho a Israel. Lo vimos con Salomón, ¿sí? Y bueno, el suegro de Acab, el rey de Sidón, se llamaba Etbaal. Es un nombre característico porque en hebreo la forma fenicia de este nombre significa Baal existe. El nombre de Jezabel es de origen hebreo antiguo y fenicio, y aunque su significado preciso es muy debatido, generalmente se interpreta el nombre de Jezabel como ¿dónde está el príncipe? O como una forma despectiva que significa no exaltada o sin habitar. Y a menudo se asocia con raíces fenicias que podrían significar Baal exalta o Baal habita. Esta mujer fue muy notable por tratar por todos los medios de impulsar la idolatría más grotesca e impura que se puede imaginar. Baal que significa señor y dueño. Y según Jezabel, su propósito ¿cuál era? Que debía ser sustituido el Dios de Israel. Para lograr esto, había que borrar toda señal del verdadero Dios. Imagínense el propósito que tuvo esta mujer. Así es de que Acab construyó su propio altar y santuario al dios Baal, y su afán fue convertir a todo Israel a este abominable culto, donde se ofrecían víctimas humanas, hasta niños eran sacrificados. Esta clase de idolatría era más peligrosa que cualquier otra. Por ejemplo, ¿qué pasó con Jeroboam? Jeroboam adoraba becerros, imágenes de becerros, pero a final de cuentas en su mente, aunque torcida, pues ellos querían adorar a Dios, al Dios de Israel. Pero estos se consideraban como figuras del Señor, o sea, los becerros ellos lo consideraban así. Mal hecho, porque tenían esa prohibición e hicieron pecar al pueblo de esa manera.
Pero entre los cananeos Baal era el dios supremo y Jezabel fue tan enemiga de Dios, del Dios de Israel, que persiguió a muerte a los profetas de Dios. Durante el reinado de Acab, ella le abrió la puerta a cientos de profetas falsos. Con Acab se acabó todo lo bueno o todo lo poco bueno que quedaba en Israel en aquella época. Pero fue justamente en ese tiempo, en el peor de Israel, cuando apareció uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel. Nada menos que el profeta con quien Yeshua, el Mesías y Moisés fueron contemplados por los discípulos del Mesías en aquel momento hermoso de la transfiguración. El profeta Elías y el rey Acab fueron los extremos opuestos. La impiedad y la perversidad en Acab y la justicia y la santidad en el profeta Elías.